Bueno, en el día de hoy, si espero hayan visto el video anterior del concepto de derivadas, vamos a ver las diferentes operaciones que vamos a hacer y vamos a ver cómo las resolvemos mediante una tabla, ¿sí? Que si vieron el video anterior, ¿sí? Bueno, van a tener la tabla, ya tienen la foto, si no, ahora se las muestro de nuevo. Bueno, pero como concepto general, sí, si no vieron el video, sabemos que la derivada sí, va a ser la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado, en un punto determinado. Esto tendría que ser como el concepto, es algo más teórico. No nos, o sea, sirve, pero para resolver ejercicios es algo más mecánico, si las derivadas es, tenemos una función y vamos a tener que, mediante una tabla, pasarla a otro tipo de función. Bueno. Según la suma, ¿sí? Si tenemos una operación de suma o resta, lo que debemos hacer es, dependiendo de la función, vamos a derivar primero la primera función y luego la segunda función. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. La suma y la resta, ¿sí? Lo importante es que si quieren sacarle una foto de esto o copiarlo, es que se realiza la derivada de cada factor. ¿Sí? Vamos a tener diferentes funciones y según el orden en el que están las funciones vamos a ir resolviéndolas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Genial, avísenme cuando copiaron esto o le sacaron la foto. Así vamos siguiendo. Ahora les explico todo así como general y después vamos a volver a explicarlo paso por paso con ejemplos. Bueno, vamos a ir al... Bueno, esto sería el caso de suma y de resta. Ahora vamos a ir con el caso de la multiplicación, ¿sí? O la regla del producto. En las derivadas, ¿sí? Vamos a tener, bueno, como les digo, diferentes funciones y lo que se hace para hacer una derivada de una multiplicación es, el primer factor, ¿sí? Va a estar derivado por el segundo factor sin derivarse, ¿sí? O sea, vamos a tener dos funciones y la primera la vamos a derivar por la segunda sin derivar. O sea, tienen que escribir la formulita así. Después a eso le vamos a sumar el primer factor, ¿sí? La primera función sin derivar, por la segunda ya derivada. Acá parece como que es como muy todo mezclado, pero tranquilos que ahora que la vamos a ver bien en los ejemplos y van a ver que no es tan complicado. Sacan una foto, van a tener que seguir siempre el mismo esquema, ¿sí? Es la primera derivada por la segunda sin derivar, más, recuerden siempre la parte importante esta es el más, la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Sáquenle fotito y seguimos ahora con la división. Bueno, ahora vamos con la división. La división sí va a ocurrir algo similar a la de la multiplicación, pero acá hay una resta, ¿sí? ¿A qué me refiero? Acá, bueno, se puede ver, como les estaba diciendo, que siempre vamos a tener dos factores. ¿Sí? La división va a estar puesta expresada así, o con los dos puntitos, o con la rayita y los dos puntitos, como quieran. Nosotros vamos a tener siempre una función original, que va a ser esta, por ejemplo, f de x igual a f de x sobre g de x, o sea que está dividiéndola. Y cuando la derivemos, nosotros tenemos que escribir toda esta formulita, ¿sí? Que sería la primera derivada por la segunda sin derivar, o sea, primero la f derivada por la segunda, que sería g, sin derivar, menos, ahora el signo cambia, el orden del signo es menos, vamos a marcarlo, menos la función de f, o sea, la primera, sin derivar por la segunda derivada. ¿Qué quiere decir? Si quieren como para una reglita, siempre los que van en el medio van a ir sin derivar y los que van al fondo los pueden poner derivados, así como una regla. Ahora, aparece un tercer factor, si todo lo que está arriba lo vamos a dividir por el segundo factor, todo al cuadrado. O sea, todo lo que vale g de x lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dejar así. Eso no se resuelve. Ni se hace la distributiva, ni se resuelve nada. Solamente se indica que el segundo término va a estar elevado al cuadrado. Eso es lo único importante de esta parte. A la regla de la división lo pueden encontrar como regla del cociente también, diferentes formas, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Genial, sáquenle una foto. Lo importante, ahora lo vamos a ver bien en los ejemplos, el término de abajo no se resuelve, queda tal cual está, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a el último, ¿sí? La última regla que tenemos, que es la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena es como si fuesen funciones que están agrupadas y vamos a ir resolviéndola por partes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos f de x adentro como argumento a g de x, ¿sí? Como si tuviéramos una función compuesta, ¿sí? Una composición de funciones.
Entonces, lo que vamos a hacer va a ser resolver primero la derivada original, o sea, la que está afuera, la más grande, y luego vamos a ir resolviendo o sea, de afuera para adentro. Primero la f, que era la primera función, luego, bueno, derivamos ¿sí? La f, y luego todo lo que sería el argumento de la función f, lo volvemos a escribir, pero sin derivar. Y en el segundo paso vamos a multiplicarla, y vamos ahora sí derivar el argumento, ¿sí? Como forma, una regla mnemotécnica pueden decir que es derivo f de cuadradito por cuadradito. O sea, cuadradito vendrá a ser el argumento, que sería lo que va adentro de la función que vamos a derivar después. Ahora, en los ejemplos les digo que va a quedar bien en claro, pero si las quieren tener esto como machetito, ahora se los mando en una foto todos juntos. Perdón. Bueno, ahí les envié la foto con todos los que vendrían a ser las operaciones que tenemos, incluida la regla de la cadena. Bueno, vamos entonces ahora a seguir. Bueno, les pongo ahora la tablita. Profe, Sí, una pregunta. Al principio que dice el concepto, dice, ¿es la pendiente de la RT? ¿Qué sería la RT? recta tangente. Ah, gracias. No, de nada. Después en la próxima clase, no sé si con Isaías o conmigo en la próxima, vamos a ver el concepto de recta tangente, ¿sí? Y cómo hallarla con las derivadas, ¿sí? Pero eso más adelante. Primero tenemos que entender bien cómo resolver derivadas por tabla, ¿sí? Bueno, les voy a poner la tablita por si alguien no la tiene. No vi el video. A ver, les mando la foto más fácil porque no está completa ahí. Ahí las envío. Bueno, lo importante sí de la tabla, la K sí significa constante. Cuando la K está presente en las fórmulas, si vamos a encontrar sola, completamente sola, ¿sí? Sin ninguna variable, la K cuando se deriva, o sea, cualquier número que sea una constante, va a ser 0. ¿Sí? Cualquier número excepto la E. ¿Sí? La E, recuerden que es un número también, como decir pi, tiene un valor determinado, pero la E tiene su propia derivada, que es que queda igual. O sea, no cambia nada, queda igual cuando se deriva. Ahora, cuando tenemos una variable x, ¿sí? Cuando está la x solita, o sea, está elevado a la 1, vendría a ser, acá tenemos un 1 imaginario, cuando se deriva va a ser 1, ¿sí? Pero cuando la x, ¿sí? Está con una variable, con una constante, es decir, que acá tiene un número y después está la x se va a eliminar, ¿sí? La constante x, perdón, la constante se queda, pero la x se elimina. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque, como vemos en el siguiente caso, cuando la x, ¿sí? Está elevada a un número determinado, a un número n, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, bajamos el exponente, ¿sí? Lo ponemos al lado de la x, bajamos tal cual está. O sea, supónganse que acá había un 4, el 4 se baja al lado de la x. Y al mismo tiempo tenemos que, al exponente que tenemos, por ejemplo, 4, le vamos a restar una unidad. O sea, hacemos 4 menos 1, nos queda 3. Entonces, imposible grabar esto. ¿alguien hizo una pregunta? ¡Ay, Dios! Seguimos. Bueno, entonces, el exponente va a bajar, ¿sí? Al lado de la variable, ¿sí? Y al mismo tiempo le vamos a restar una unidad, ¿sí? Y entonces va a quedar lo mismo, pero derivado. Esa sería la derivada. Por eso cuando está la x con una constante acá, desaparece. Porque si acá estaba la 1, o sea, 1 menos 1 nos queda 0. Entonces la variable x valdría 0, entonces ya eso no tendría sentido. Entonces tiene como vale 0, no vale nada. Entonces directamente vale la constante solamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. ¿Alguna duda? Sí.
Genial. Profe, si Bueno. lo puede explicar, porque ¿Sí? me perdí. ¿En qué parte? En lo de la n por x. Ok, vamos de nuevo entonces. Cuando tenemos la constante x sola, ¿sí? Como está acá, la x va a valer 1. Ahora, si la constante x, si está elevada a un número cualquiera, ya sea cualquier número que pertenezca a los reales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es restarle una unidad, primero, perdón, la n, que era el exponente, la bajamos al lado de la x, ¿sí? Bajamos el exponente al lado de la variable. Y una vez que ya lo bajamos el número, vamos a restarle. Supónganse que era el número 4 que estaba arriba, el 4 primero le ponemos al lado de la x, sería 4 por x, elevada a la n menos 1, o sea, 4 menos 1, que sería 3. Entonces nos quedaría 4x a la 3, ¿sí? ¿Se ve todo negro? A ver. Ahí se ve la Yo lo pantalla. veo bien. Sí, sí, Yo lo veo bien. también. Ah, ok, Profe, por ahí hay un problema de conexión de esta persona. Bueno, eso es cuando estamos en el caso de las potencias, ¿sí? Cualquier número que esté elevado, cualquier variable x que esté elevada a un número. Ahora, supónganse que nosotros tenemos, bueno, seguimos con los siguientes casos, en este. ¿Dónde está? Supónganse que tenemos así, tenemos la k por una función, que tenemos x, bueno, acá supónganse que acá hay un 10 y acá hay un x al cubo, ¿sí? Entonces tengo 10 por x a la 3, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, la k la voy a dejar, o sea, la constante, que era el número 10 en este caso, la vamos a dejar quietita, o sea, la constante se conserva, no la voy a eliminar. Voy a conservar la constante y luego voy a hacer la derivada de la función de adentro, ¿sí? ¿Qué aplicaría en este caso? Aplicaría esta función, que bajaría primero el exponente que tiene la función y luego le restaría una unidad. Ahora la vamos a ver bien con los ejercicios, no se preocupen, pero si quieren saquen la foto, igual ya les mandé al grupo, así que lo tienen ahí todos juntos. Bueno, recuerden que, la derivada del seno, ¿sí? Cuando tenemos una función de seno, cuando la derivemos va a pasar a ser coseno, ¿sí? Y cuando es coseno, ¿sí? La función que tenemos que derivar va a pasar a ser el menos seno de algo, ¿sí? Seno de u es como para no repetir la x, no quería repetir la x, por eso les puse seno de u. Pero ahí en realidad va la variable x y ahí pueden poner cualquier tipo de variable, que sería el argumento de la función. Bueno, e de u, dijimos que e a la x, si va a ser siempre la derivada de e, va a ser e, y la derivada de la raíz de un número, ¿sí? O sea, en la cantidad subradical que es de adentro, podemos poner lo que quieran, cuando pasemos a la derivada de una raíz, se puede escribir de dos formas. Una siendo 1 sobre 2 por la raíz, o la otra fórmula sería la u, que sería el argumento de lo que sería la raíz. Lo que vamos a hacer es vamos a provocarle una inversión. O sea, la que sería la parte del índice de la raíz va a pasar a ser el denominador y la parte que sería el número que elevara al argumento de la raíz va a pasar a ser el numerador. Y a todo esto le vamos a restar una unidad. ¿Sí? Esto sería similar, no igual, similar a lo que ocurre acá. ¿Sí? Solamente que acá le elevaríamos la n, estaría sobre m, que sería el número que está elevado el argumento de la raíz. ¿Sí? Cualquiera de estas dos fórmulas es práctica. Esta se utiliza mucho, pero esta fórmula es más práctica cuando tenemos el caso de algunas funciones que en vez de tener el número 2 acá, ¿sí? Acá tenemos un medio porque sería 2 sobre 1, ¿sí? Acá la u, la x estaría elevada a la 1, y acá tenemos el 2, por eso es un medio que te queda la función. Y esto le hacemos el menos 1 cuando supónganse que tenemos a la menos 4, a la menos 3, o sea, la cantidad, o sea, el índice de la raíz varía. También se puede aplicar esta fórmula cuando el índice, o sea, cuando el numerito que está arriba de la raíz va al otro número, le podemos aplicar esta fórmula o la que les expliqué recién acá, las que a ustedes les parezca más práctica. La que está acá abajo es 1 sobre n, o sea, sobre el número que estamos en cuestión, por n raíz de x a la n menos 1. ¿Sí? Cualquiera de los dos es lo mismo, eso depende del camino que ustedes opten para ir resolviendo los ejercicios. Después tenemos el logaritmo natural, ¿sí?
Cuando derivemos un logaritmo natural, siempre va a ser la función 1 sobre u, o sea, 1 sobre el argumento de lo que valga. Esta u puede ser un argumento, ¿sí? Puede ser lo que sea que me esté diciendo que tenemos que aplicar el logaritmo. Entonces, cuando obtengo el logaritmo de u, sé que directamente se deriva a 1 sobre el argumento del logaritmo. Luego, si tenemos a a la x, sería a a la x por el logaritmo de a, ¿sí? Y después el otro ya lo explicamos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Genial. Bueno, vamos entonces ahora a empezar con los ejemplos, ¿sí? Para poder ir entendiendo un poco más el tema. Bien, vamos con el primero. Son ejemplos cualquiera, no son de la guía, ¿sí? Porque de la guía quiero que los practiquen bien, ¿sí? Es un tema que es, bueno, el segundo cuatrimestre, la segunda parte, ¿sí? Este cuatrimestre vamos a hablar directamente solamente de dos temas, que son derivadas e integrales, ¿sí? Así que es un tema que tienen que ejercitarlo bastante, no es complicado, son bastante mecánicos, pero la idea es que practiquen, entonces por eso les doy ejercicios de otro lugar que no sean de la guía, si practican bastante. Vamos a ir primero con la suma, ¿sí? Dijimos que la suma es la derivada de cada factor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tenemos el ejemplo 1, tenemos f de x es igual a 5x a la cuarta más 2x al cubo, ¿sí? Este va a ser nuestro numerito. A ver si lo escribimos con lapicera, Isabel. Sí, vamos con la lapicera mejor. Bueno, entonces, lo primero que hacemos para derivarla, siempre que aparezca una apóstrofe así arriba de la función, pueden ponerlo ahí o lo pueden poner acá, es lo mismo, significa derivada, ¿sí? Significa que la función está derivada. Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? En este caso vamos a aplicar la función, la regla de la tablita, ¿sí? La tablita de, vamos a mostrar directamente esta, ¿sí? Vamos a aplicar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este 4 que está acá, lo vamos a bajar. Entonces, el 5 lo vamos a mantener constante. El 5 se mantiene. Ahora, lo que hacemos es bajar el 4, y este 4 le vamos a restar una unidad. Entonces, apretemos. Hacemos x a la 4 menos 1. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder con el otro, porque hacemos la derivada de cada uno de los factores. Entonces, tenemos primero este factor, y luego tenemos este factor. Entonces, primero aplicamos toda la derivada de esto, y luego la derivada del otro. Acá pasaría lo mismo, el 2 se mantiene, bajamos el 3 por 3, y el 3 le vamos a restar una unidad, ¿sí? Bueno, seguimos derivando. 4 por 5, 20, y 4 menos 1 me queda 3. Más 2 por 3 son 6, 3 menos 1, 2. Y ahí ya quedaría resuelta nuestra primera derivada, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. No. Ahí ya termina, no hay que hacer más nada. Ahí terminaría, sí. Si Ok. quieren, o sea, derivada está derivado. Si lo quieren expresar en su mínima, tipo en la mínima expresión, podríamos sacar factor común y todo eso, pero no es necesario porque no es lo que nos piden. Si nos dicen deriven, se deriva, nada más. Ahora si nos dicen deriven y expresen su mínima expresión, o escríbanlo en su mínima expresión, ahí sí. Pero acá no nos piden eso. Bueno, vamos a ir con el segundo ejemplo. Vamos a ir con f de x es igual a x a la cuarta más la raíz de x, ¿sí? Bueno, nuevamente el símbolo de la derivada, y vamos ahora a aplicar lo mismo. Acá tenemos el mismo ejemplo que el de arriba, solamente que no tenemos el 5. Entonces, primero que hago, bajo el 4 por x, que es la variable. Ahora, el 4 que tengo que hacer ahora. Le restas 1.
Muy bien, le resto una unidad. Entonces hacemos 4 menos 1 más la otra variable. Entonces ahora agarramos la tablita nuevamente y vemos cómo se hacía la derivada de esto. Agarro la tablita. La tablita la pueden utilizar la cantidad de veces que quieran. En el examen también pueden utilizar la tabla. Y acá tenemos que es 1 sobre 2 por la raíz de u. Entonces, escribimos 1 sobre 2 por raíz de u, que sería u en este caso vale x, por x. Ahora resolvemos esto que nos queda acá arriba. 4 por x a la 3, más 1/2 de raíz de x. Y ahí estaría terminado la segunda derivada. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Genial. Bueno, vamos con uno último. Y pasamos a resta. Ejemplo 3. Bueno, tenemos f de x es igual a 10 de x al cuadrado. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que hay que hacer en este caso? Bajar el 10. Primero hacemos esto. Muy bien. Entonces, ¿el 10 que hago se mantiene constante o lo tengo que derivar? Constante. Lo dejamos constante. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos la constante y después tenemos otra función. Entonces, el 10 se mantiene constante, así que sería esta formulita. Mira. Esta última. La constante se va a mantener. Y luego vamos a derivar todo lo que sería la función que le sigue. Entonces, el 10 se mantiene constante y ahora vamos a derivar todo esto. ¿Qué hacemos con el 2? ¿Qué les parece? Muy bien, lo bajamos. Entonces, por 2. ¿Y luego qué tenemos que hacer? X, 2 menos 1. Muy bien, le restamos Elevado una al 2 unidad. menos 1. Lo elevamos 2 menos 1. Y ahí hacemos 10 por 2 van a ser 20, directamente 20. 2 menos 1 nos va a quedar 1, nos queda 10 por x. Perdón, 20 por x. Y ahí nos quedaría resuelto este ejercicio. ¿Sí? Como ven, es muy mecánico, ¿sí? Es cuestión de no restar unidades y no marearse con eso. Supónganse que acá teníamos, en vez de 2, ahora vamos a hacer un ejemplo paralelo, teníamos fx es igual a 5x a la menos 7. Entonces, en este caso sería lo mismo. El 5 se mantiene constante, el 7 baja, pero ahora es menos 7, porque tenemos el menos adelante, menos 7, por, y ahora hacemos x a la menos 7 menos 1. Entonces ahí nos va a quedar un número más chiquito, pero en realidad el número que está acá arriba va a ser más grande. Entonces nos quedaría menos 7 por 5 nos queda menos 35. Por x, menos 7, menos 1, menos 8. A la menos 8, ¿sí? Y ahí nos quedaría la otra derivada, ¿sí? ¿Se entiende lo que pasó ahí? Tipo, como teníamos el exponente negativo, se le restó una unidad y bueno, quedó el exponente menos 8, ¿sí? Sí. Eso también puede ocurrir, así que estén atentos a ver qué símbolo tiene, qué signo en realidad tiene el exponente. A ver, ahora supónganse que tenemos este siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos con este último y pasamos a la otra. Ejemplo 4. Supónganse que tenemos f de x es igual a raíz de x más 10. ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos que resolver primero un factor y después el otro. Bueno, vamos con el primer factor. Escribimos el símbolo de la derivada. Este sabemos que por tabla es 1 sobre 2 por la raíz de todo el argumento. Y sabemos que el 10, sí, es un número, es una constante. Pero ¿qué pasa con esta constante? Está sola, ¿sí? No tiene una variable x al costado. Entonces estaríamos frente a este caso, ¿sí? Sería una constante, que es un número, cualquiera perteneciente a los reales, que está sola. Entonces, ¿cuánto me va a valer? 0. Entonces yo tranquilamente podría terminar el ejercicio diciendo que esta es la derivada de todo esto.
Pero también le vamos a agregar el 0 acá, al costado, que va a ser lo mismo. ¿Sí? Bueno, eso era un ejemplo de cuando tenemos una constante que está sola frente a una derivada, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Buenísimo. Sí, Sí, ¿Terminaron de copiar? sí, sí. sí. Buenísimo, bueno, vamos a seguir entonces con la resta ahora. Bueno, la resta es muy similar a la suma, ¿sí? Vamos a poner resta ahora. Es la resta, no, bueno, lo escribí 2 veces, es la derivada de cada factor. Tenemos la derivada de cada factor. Bueno, entonces, vamos a seguir con los ejemplos. Ejemplo 1. F de x es igual a x menos el logaritmo natural de x menos el coseno de x. Bueno, entonces vamos a resolver. Entonces sabemos que es la derivada de cada factor. Tengo que hacer primero este lo resuelvo, primero este lo resuelvo y después este lo resuelvo. ¿Sí? Entonces, el primer paso ponemos f derivada es igual a. Buscamos la x solita. La x solita es 1. Listo, ponemos. De este va a ser el 1. Menos, buscamos el logaritmo natural. Logaritmo natural, acá. 1 sobre el argumento. Entonces ponemos el menos, que sí, que nos indica acá, y ponemos 1 sobre el argumento del logaritmo natural, que en este caso es x. ¿Sí? Y luego vamos a resolver el coseno. ¿Sí? Vamos a buscar el coseno. Del coseno es el menos seno, entonces. Tenemos que poner menos, porque es el menos que está acá arriba, menos el seno de x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces ahí vamos a tener que aplicar regla de signos. Menos por menos, más. Entonces, la derivada de la función original, que era todo esto que está acá arriba, va a ser 1 menos 1 sobre x, menos por menos más, el seno de x. Y ahí termina por cualquier lado de la línea, pero ahí sería la respuesta final, ¿sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Genial. Bueno. No ¿Pueden resolvemos ese 1 menos 1x. No, eso no. Queda así. Lo dejamos así Ok. directo. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos ahora. Entonces tenemos f de x es igual a x al cubo menos 22x menos 45. Pero es un poco más despacio, dale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir primero, ¿sí? Bueno, dijimos que es la derivada de cada factor. Tenemos que hacer cada uno, ¿sí? La derivada de cada uno. ¿Y cómo lo resolvemos? Mediante la tabla, ¿sí? Entonces, cada factor voy a realizar su derivada. Aplicamos el símbolo de la derivada y hacemos. El 3, ¿sí? Vamos a aplicarlo, bueno, primero agarramos la tablita. El 3, ¿sí? Es un texto. Tenemos x elevada, ¿sí? A un número cualquiera, ¿sí? A n. Entonces, x a la n sabemos que tenemos que utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La n, ¿sí? Que era el exponente en el cual está derivado, lo vamos a bajar. Entonces, el 3 sería la n, lo bajamos. Una vez que bajamos el 3, tenemos que, bueno, aplicamos la variable, que es la variable x, y este 3 le vamos a restar una unidad, ¿sí? Por acá dice que es la n por la variable elevado a la n nuevamente, que era el exponente, menos una unidad. Entonces, hacemos 3 menos 1, que sería la unidad que le restamos, y esto nos va a dar 2, sería 3x al cuadrado. Entonces, acá tenemos resuelto la primera parte. Vamos a ir por la segunda, aplicamos el menos. Ahora tenemos un número, sí, tenemos una constante que va a ser 22 por x. Estaríamos frente a qué caso.
Al tercero. Al tercer caso, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar directamente la variable x, ¿sí? Y dejarlo solamente con la constante. Ahora, ¿por qué se elimina la variable x? Imagínense que acá hay un 1, ¿sí? Está la x elevado a la 1, ¿sí? Entonces, 1, si aplicamos esta formulita, o sea, bajaríamos el 1, 22 por 1 nos quedaría 22, y 1 menos 1 nos daría 0, entonces se quedaría x a la 0. X a la 0 nos va a quedar 1, entonces ahí no habría ningún número, nos quedaría por 1, 22 por 1 por 1, entonces quedaría solamente el 22. Bueno, seguimos. Ahora tenemos la Menos variable. 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Estaba Bueno, respondiendo. bien. Tenemos ahora el 45, ¿sí? El 45 está solo, no tiene ni una x, ni una función, no tiene nada. Entonces estaríamos frente a ¿qué caso? Al primero. Al primero, tenemos una constante, ¿sí? Un número cualquiera perteneciente a los reales, que cuando lo derivo me va a dar 0. Entonces yo puedo poner acá 0 y ya estaría el resultado. ¿Podría terminarlo acá? Sí. Pero si quieren agregarle el 0, está bien también. Ahí sería cómo terminaría la segunda resta. ¿No falta restar el 3 menos 1? Ah, Igual muy ya bien, sabemos que es no me había dado 3x a cuenta. las 2, pero... Tienes razón. Entonces nos queda 3 menos 1, nos queda 2. Entonces nos queda el 3 por x al cuadrado, menos 22, menos 0. Ahora sí, acá sería el final. Gracias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, ¿alguien? Genial, seguimos. Vamos con el tercero. ¿Copiaron este? Sí, profe. ¿Por qué el 0 queda ahí? Si querés, no hace falta el 0, lo pueden dejar ahí. Y no desaparece. Si quieren, lo pueden desaparecer. O sea, yo para que sepan que este va con este va con este. Si no, no pasa nada. Lo pueden dejar ahí, terminaría el ejercicio ahí. Está bien, de todas formas. Bueno, vamos con el siguiente caso. Vamos a poner f de x es igual a 3 menos 2x más el seno de x. Bueno, ahora derivamos cada factor. 3 va a ocurrir lo mismo que en el 45. Al ser una constante, ¿sí? La k es una constante, en una derivada va a valer ¿cuánto? Cero. Muy bien, 0. Entonces, constante, recuerden, constante derivada, si cualquier número es igual a 0, si no tiene variable. 0. Menos 2, tenemos menos 2x. El 2 va a quedar igual. Estamos frente al caso de k por x, ¿sí? Es decir, que solamente nos quedaríamos con el valor de la constante. Si tenemos k por x, la x se elimina, ¿sí? Y nos queda solamente la constante. Nos queda solo el 2. Y luego vamos a ver cuál es la derivada del seno, ¿sí? Agarramos ahora la tablita, ponemos el más, y agarramos la tablita. ¿Dónde está el seno? Acá. El seno es el coseno positivo. Entonces no me cambian nada, no tengo que aplicar regla de signos ni nada. Directamente pongo el coseno. Y ahí nos quedaría ya la función. Si quieren vamos a eliminar el 0 para que no haya confusiones. Hacemos menos 2 más coseno de x. Y ahí nos quedaría resuelta el tercer ejemplo. Ven que es muy mecánico, sí es. Derivo un primero, después derivo el que le sigue, derivo el otro y ya está. El que puede ser un cachitín más complicado puede ser la regla de la cadena, sí, que ahora la vamos a ver, pero tranquilos, no es complicado. Es cazarle la mano y práctica, mucha práctica. Bueno, vamos con el último ejemplo. Sí, les cortamos la reunión acá y les envío otro link. Ejemplo 4. Dice, f de x es igual a, se ve, ¿no?
Sí. Sí. Sí, sí. Genial. Raíz de x menos 8x a la menos 3 menos el coseno de x. Bueno, resolvemos, vamos a empezar a derivar. Recuerden que estamos en resta, vamos a hacer la derivada de cada uno de los factores. Entonces, la derivada de la raíz de x es 1, agarramos la tablita y vemos que es 1 sobre 2 por la raíz de x, ¿sí? Eso sería por tabla. Seguimos. Ahora, el 8. El 8 está frente a la x, ¿sí? Pero la x está elevada, ¿qué? Al menos 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El 8 va a quedar como constante. Queda ahí, no se borra. El menos 3 lo vamos a bajar, ¿sí? Porque es un exponente, ¿sí? Está elevado, está elevando a la x. Entonces, el menos 3 baja. Entonces, 8 por menos 3 por x, que sería la variable, y ahora el menos 3 le vamos a restar una unidad, ¿sí? Porque estamos frente a qué caso. Si yo tuviera esto solo, ¿sí? Estamos frente a este caso, ¿sí? Bajo el exponente y le resto luego una unidad, ¿sí? Entonces tenemos menos 3, menos 1, que es la fórmula, y ahora vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Y seguimos con el siguiente factor, que es el menos coseno. Ponemos menos. La derivada del coseno, que la habíamos hecho antes, aquí está. La derivada del coseno es el menos seno. Tenemos que aplicar regla de signos porque tenemos un menos adelante. Menos, paréntesis, menos el seno de x. Y seguimos resolviendo como último. F de x es igual a 1 sobre 2 por la raíz de x. Esto se mantiene igual, no se resuelve. Menos. Menos por menos, más. 3 por 8, 24. Tenemos menos 3, menos 1, menos 4. Entonces nos queda x a la menos 4, menos por menos más el seno de x. Y ahí terminaría, que no quiero que se... Ahí estamos, ahí está. Y terminaría el ejercicio, ¿sí? Esta sería la derivada. ¿Se entendió lo que fuimos haciendo? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a cortar acá la reunión, que ya nos quedan, creo que segundos, y les envío un nuevo link, ¿sí? Si no terminaron de copiar, se los dejo un chiquitín ahora cuando volvamos.